hablar de reflexionar en torno a lo que me han invitado, ¿verdad? Agradecer, ¿verdad?, el empeño también que me han invitado. Y quisiera titular, como profe, ¿verdad?, titular esta reflexión, principalmente en lo que se refiere a, desde la idea de la historia mapuche contemporánea. Yo notaría como título el plan Impulsa Araucanía. Tiene que ver con un texto que en algún momento escribí, viejos discursos en nuevos contextos. Ese sería más o menos el nombre de mi reflexión. ¿Por qué lo digo así? Lo digo así porque lo que nosotros vimos hace poco tiempo, desde el potencial mediático de la prensa chilena, apuntando, ¿verdad?, a la Araucanía, a Piñera, a sus ministros, presentando lo que él denominó el plan Araucanía y el plan Impulsa Araucanía, es un relato que podríamos mirarlo en el transcurso de la historia y verlo en varias ocasiones, en muchas ocasiones, en los últimos 30 años, en varias ocasiones, pero también antes, a partir de, no de planes, no se ocupaba quizá el concepto de planes, pero sí de alguna institucionalidad y también de leyes que van a ser el fiel reflejo de la sociedad chilena en la perspectiva colonial, de cómo están mirando al pueblo mapuche, y así también, creo yo, al pueblo aymara, al pueblo de Elita, al pueblo quechua, Coya, y a todos los demás pueblos también de la Patagonia, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, pensando en el diario El Mercurio de Valparaíso del siglo XIX, o el diario El Ferrocarril de Santiago, también del siglo XIX, nos vamos a encontrar con algunas premisas que las vemos en el discurso de Piñera y en el plan Impulsa Araucanía. ¿Cuáles son? Al menos tres, podrían ser más, sin duda, pero para ponerle la reflexión acá. Uno tiene que ver con la necesidad de modernizar. Ese es un punto que en el siglo XIX, en el siglo XXI, la clase política chilena, en este caso el gobierno de Piñera, lo plantea como un punto central. Una segunda idea, ayer y hoy, podríamos decir, tiene que ver con esta noción, quizá ahora más solapada, pero está presente en las letras de este gobierno, que es el tema de civilizar. Civilizar. El Mercurio de Valparaíso del siglo XIX hablaba de civilizar a la horda de salvajes. En el siglo XXI tiene que ver con apoyar a las comunidades, apoyar al pueblo mapuche en su desarrollo. Ahí hay una segunda idea. Y una tercera idea tiene que ver con, insisto, ayer y hoy, con un potente sesgo racial o racializador de lo que es, en este caso, un pueblo indígena, en este caso un pueblo mapuche. En el siglo XIX hay un punto que es clave. Estoy pensando en este momento en algún texto, por ejemplo, de Ángel Rama, La ciudad letrada. Hay un rol, hay un sitio y hay un espacio exclusivo para los pueblos, en este caso para el pueblo mapuche, y que es un espacio que también se ve en esta otra idea del plan Impulsa, que es un espacio donde lo que está de fondo en muchas ocasiones tiene que ver con un potente mensaje de feminización. En La ciudad letrada, Ángel Rama habla en los primeros capítulos de una ciudad negada, de una ciudad que no es una ciudad para cualquiera, es una ciudad para los ilustrados. Y digo ilustrados en cuanto a hombres, en cuanto a varones. Incluso también hay un sesgo, ustedes entenderán, desde el patriarcado y desde el machismo. Entonces nos encontramos con que hay tres elementos que uno puede vislumbrar a partir de las fuentes en el discurso del siglo XIX, ¿verdad? Un siglo en formación de lo que es el Estado chileno, y en el siglo XXI, un siglo donde el Estado chileno neoliberal está consolidado, ¿verdad? Que veíamos el otro día las conmemoraciones del 5 de octubre y veíamos todo lo que se ha peleado por esa fecha, desde la izquierda, perdón, desde la derecha principalmente, apropiándose de un momento, y donde todos y todas los que participaron, incluyendo los que votaron que sí, fueron gente que apoyó la vuelta a la democracia. Ya, entonces ahí, desde la filosofía, uno podría decir, hay un sufismo, ¿verdad? Hay un planteamiento de la retórica que creo que no tiene mayor sustento en la discusión.
Ahora, quisiera hablar en términos bien panorámicos de un par de momentos de la historia mapuche en esta idea del Día de la Resistencia. Cuando aquí Miguel y Fernando hablaba de mi tesis de pregrado, creo yo que sin duda la tesis de pregrado, quizás más de algunos de ustedes están en ese proceso, marca el futuro y el pensamiento que el estudiante en ese momento tiene. La tesis de pregrado tenía que ver con un momento en que el próximo año se van a cumplir 40 años de ese proceso, que tiene que ver con la liquidación de las tierras o de las comunidades mapuche del sur de Chile, a partir de un decreto ley conocido como el decreto ley 2568. Ese decreto ley, según los militares de la época, venía a terminar, decían ellos retóricamente, venían a terminar un grave problema que aquejaba a Chile, que tenía que ver con el tema de las tierras mapuche. Y por ese motivo, en los considerandos de dicho decreto, se plantea, por ejemplo, de que el pueblo mapuche pedía a gritos hacia los militares la idea de zanjar el tema de la propiedad de la tierra que venía desde 1883-84, un periodo que se le va a conocer hasta 1929 como el periodo de la erradicación, o también el tiempo de la reducción. Toda vez que luego de terminada la guerra chilena de ocupación del Gulumapu, del antiguo territorio mapuche, se va a generar esta idea de entregar territorios a los sobrevivientes de la guerra, a los sobrevivientes mapuches de la guerra. Y en ese sentido se habla, desde un lenguaje colonial, se habla de las mercedes de tierra. Todas las comunidades, si uno va del Biobío al sur, tienen sus títulos de merced. Y el título de merced, como la palabra lo está indicando, yo creo que todo es, un sesgo colonial, la merced de tierra, propiamente de la época de la cédula real, de Carlos I, de Felipe II y ahí para adelante. Entonces, en ese sentido, nos vamos a encontrar con que el proceso de erradicación se entrega en este territorio, del antiguo territorio mapuche, solo el 5% más o menos dicen las personas que han estudiado ese tema, y de ahí en adelante se genera lo que se ha conocido con el nombre de las comunidades, que en el fondo, desde la mirada de la ley chilena, son las reducciones. Ahora, lo que importa en este caso es de que van a haber varias leyes que trataron de terminar con lo que hicieron en el tiempo de la erradicación, es decir, en el primer momento se entrega el territorio a varias personas, a varias familias, lo que sería más colectivo, y desde 1930 en adelante hasta el 79, en dictadura, tiene que ver con legislación, que lo que quiso hacer fue terminar con esa idea de propiedad colectiva, llamémoslo así, para comenzar a generar la propiedad privada. En 1930, en 1945, en 1961, en varios momentos se hicieron esas leyes de división de comunidades, se le llamó así. Ninguna fue 100% efectiva. Lo que la dictadura y Pinochet quisieron hacer era terminar esa historia y definitivamente terminar con la antigua comunidad y comenzar a hablar de propietarios individuales de territorio. Esto obviamente que tiene una lógica bastante clara en un contexto neoliberal. Sabemos que la dictadura instaura el neoliberalismo más o menos desde el año 76 en adelante. Y en ese contexto, en 79, uno de los proyectos, creo yo, más emblemáticos de este proyecto neoliberal va a ser justamente lo que los militares llamaron saneamiento de la propiedad. Se fija un concepto positivo, porque sanar o sanear siempre va a ser positivo, ¿se fija? Entonces en ese sentido se ocupa el concepto, saneamiento del territorio. Y ahí en ese sentido van a generar un proceso de división de estas comunidades, ¿verdad? Y en el contexto dictatorial obviamente que no va a haber posibilidad de rechazar este decreto de ley. Ahora, lo interesante de esto es de que en un contexto magro para todo tipo de movilización, más todavía como movimiento, en este caso mapuche, descalabrado con todos los movimientos y partidos políticos de la época en dictadura, sí se genera resistencia. Sí se genera, ¿verdad?, especie de levantamiento, ¿verdad?, movilizaciones, muchas de ellas solapadas en la clandestinidad.
Y es así entonces, y eso yo lo presenté en mi tesis en aquel momento. Yo digo de que en la ruralidad, en la ruca, en el fogón, muchos y muchas van a tomar la fuerza, van a tomar la energía, van a recordar las historias de los chachas y de los papás y van a comenzar a luchar por esa poca tierra que les quedó. Y el Estado chileno le llamó título de merced. Y es así entonces donde van a comenzar a haber resistencia en Chile y también en el extranjero. Van a haber comités de apoyo en el extranjero, en Chile también, y se va a ir generando un proceso de resistencia a este decreto. Van a aparecer los centros culturales mapuche, va a aparecer Atmapu, y ellos van a ser los que toman la batuta en esta primera resistencia. Y en este contexto de resistencia, y ahí hay varios autores que hablan de eso. Yo recuerdo que entrevisté a José Marimán y me preguntaba de que ellos van a, por ejemplo, Sergio Pinochet también lo dice en el texto, van a comenzar a generar resistencia, protesta, a partir del arte, a partir del teatro. Y ellos comentan y relatan de que iban donde los abuelos, las abuelas, y rescataban el quinut de ellos. Y después eso lo traspasaban en obras de teatro. José Marimán me contaba, por ejemplo, que en el año 83-84 van a preparar una obra de teatro en base a lo que hoy día es muy conocido, pero en esa época estaba bastante silenciado, que es el Bullón Tripanto, o también el Fue Tripanto, y que van a hacer un acto de resistencia y de protesta a la dictadura de la Plaza de Armas de Temuco, haciendo esta pequeña obra callejera. Marimán me contaba de que los carabineros miraban, ustedes verán, conocen la Plaza de Armas de Temuco, en una esquina está la Catedral Católica, en la otra esquina está la Gobernación, hoy día la Intendencia. Entonces siempre hay contingente policial. Entonces ellos dicen que veían algunos jóvenes que estaban haciendo algo, pero que los carabineros no hacían nada porque no entendían lo que estaban haciendo y no lo encontraban como dañino ni nada por el estilo. Entonces en ese contexto se empieza a generar este proceso. Cuando uno iba a las comunidades, la gente le decía, venía la gente de INAP, pero no venían solo, venían con los carabineros. Entonces nosotros teníamos que decir que sí a la división de la comunidad. Entonces decía, no podríamos hacer nada porque nos generaba todo un nerviosismo el hecho de que atrás de los blindados estaban los pacos, decía. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Nos iban a tomar presos, nos iban a matar, nos iban a hacer cosas. Entonces la gente aceptó la división. El decreto de ley establecía que una persona de la comunidad podía pedir la división y la división se tenía que hacer. Y ahí viene otra historia, que es una historia que se ha escrito poco, que es la historia de los ocupantes chilenos. Hay ocupantes chilenos en comunidades de mapuche y que pasaban, digamos así coloquialmente, pasaban piolita. Quizás no eran malos vecinos, ¿verdad? Pasaban piola, pero no eran, digamos, parte de ese título de merced. Vamos a considerar el título de merced como el punto aquí de la discusión. Y en muchos casos, la ley permitía de que esas personas pidieran la división. Y en las comunidades que yo estudié, justamente esas personas lo hacían. Yo alcancé a encontrarme con una familia, pero todas esas familias después de la división, en general vendieron y se fueron de ahí. Y jugaron la plata en un mini market o en una micro, justamente para volver al campo con la gente y poder generar transporte y ese tipo de cosas. Entonces nos vamos a encontrar con que esta ley, o este decreto de ley, fue muy efectivo. Pinochet al final de su periodo dice que prácticamente todas las comunidades se dividen y eso hace de que los mapuches puedan poco a poco aspirar al progreso y al desarrollo porque son dueños individuales de sus medios de producción. A diferencia de la idea retrógrada de este título de merced donde un loco y muchas familias eran propietarios de un territorio. Entonces ahí hay elementos que son interesantes de desarrollar. Cuando viene la nueva democracia, digámoslo así, el pacto imperial establece la idea de que el nuevo gobierno, en este caso de la concertación, iba a tomar medidas en el asunto. ¿Qué significaban esas medidas? No significaba desconocer el decreto de ley. No era una contrarreforma, por decirlo así, sino que en el contexto de la división se iba a tratar de mantener la figura de comunidad. Y es así como se empieza a ocupar la figura de comunidad, pero con una legislación que tiene que ver con la legislación parecida a la ciudad de la junta de vecinos. Entonces al final lo que se hace también es meter una cuña que tiene que ver con una división.
y ahí nos encontramos con autoridades tradicionales, el Lonco, la Machi, por ejemplo, y autoridades según esta ley, presidente, secretario, tesorero, ¿se fijan? Entonces nos encontramos con una idea que es bien especial, pero que en muchos casos las comunidades la aceptaron principalmente porque el chantaje ahí es recibir recursos, recibir, ¿verdad?, asesorías técnicas, quien ayude, entre comillas, al progreso, así como se decía el siglo XIX. Entonces, lo que yo quiero plantear en este caso tiene que ver justamente con este discurso, que son viejos discursos en nuevos contextos. Dicho de otra manera, los elementos centrales de la ideología del Estado chileno, más allá de que hoy día hay un gobierno claramente de derecha, de una u otra forma se han proyectado en el tiempo y han generado desde este discurso colonial, de subalternidad, han generado una figura respecto del pueblo mapuche, donde a la hora de hablar del problema, como llaman ellos, del problema mapuche, nunca se entra a la área chica. Han habido varias instancias, pero nunca se entra al área chica. Yo leía hace un poco, a propósito de este plan Impulsa a la Araucanía, las declaraciones de Juan Carlos Reinado, que es alcalde de Renaico. Y él planteaba y decía, esta ley, este proyecto no es muy leve, no tiene asidero real, no va a tener un impacto efectivo, principalmente porque no se preocupa de la raíz completa del problema, solamente de la punta del iceberg. Y la punta del iceberg para este modelo neoliberal es imprimir recursos. El intendente mayor vociferó diciendo de que en 8 años la Araucanía iba a recibir una inversión de cerca de 8.000 millones de dólares. Entonces, eso es un tema de fondo. ¿Por qué? Porque Reinado dice, no se habla hacia atrás, no se considera a los mapuches que están en Santiago, por ejemplo. Se considera de que es casi un gueto que está allá y que a ellos hay que tratarlo, y hay que tratar de modernizarlo, civilizarlo, evangelizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un tema que es de fondo, que es un tema que nunca desde la visión política chilena va a tener una solución real, efectiva, concreta, porque no está la voluntad de hacerlo. Lo que se hace, repito, es proyectos de inversión. Estos proyectos de inversión muchas veces no tienen nada que ver con lo que las comunidades o las reducciones, si las seguimos llamando como en los tiempos de 1930, requieren. Hay diagnósticos muchas veces desde las ciencias sociales que también son errados, o desde la historia. Quisiera terminar esta reflexión diciendo que uno de los puntos que se alejan de esta idea economicista, pero que uno no entiende para dónde va a ir, cómo se va a hacer, es un punto que dice de que en este plan se van a conformar mesas de trabajo con historiadores e historiadoras. Ese punto a mí me llamó la atención, porque hay varias preguntas que uno se hace. ¿A quiénes van a invitar? ¿Quiénes van a querer participar? ¿Verdad? ¿De qué se va a hablar efectivamente? ¿En qué queda con esta idea? ¿En qué quedan todos los documentos anteriores, como por ejemplo el documento del nuevo trato, de la época de Lagos? Y así podemos empezar a sumar. ¿Se fijan? ¿Quién va a ser parte? Y ahí entonces, ¿por qué? Porque hay una carga también ideológica de fondo. O sea, ¿quién va a querer participar de estas reuniones, ¿verdad?, que va a generar este gobierno y quizás los próximos que vengan? Entonces, ahí es un tema interesante. Quizás, ¿verdad?, lo peculiar del tema es que en otras ocasiones no se había hablado anteriormente de generar mesas de trabajo con investigadores o con historiadores. Esa es la palabra que fue. En esta ocasión sí va a ser. Y vamos a ver qué va a suceder con eso. Vamos a ver si se hacen realmente, quiénes participan y qué conclusiones van a sacar. Quizás las conclusiones están relativamente claras, quizás, pero siempre hay algo que se puede debatir. Y eso es lo que hay que tratar de ver y de dilucidar. Eso sería, ¿verdad?, mi parte. Muchas gracias.